Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos dedicar este programa a un análisis diferente a lo que venimos haciendo en estos últimos tiempos. Últimamente estábamos dedicando bastante tiempo al tema educativo. Hoy queremos ver el país desde una perspectiva. Por eso titulamos nuestro programa Una mirada al Paraguay desde el periodismo. ¿Cómo se ejerce el periodismo en Paraguay en estos últimos tiempos? Y si ustedes quieren, incluso podríamos contextualizar en este periodo democrático, en estos 34 años algunos siguen hablando de transición democrática. Conste que el término es bastante impreciso desde el punto de vista de las ciencias políticas, porque si bien hay un punto de partida para la transición, no hay un punto de llegada como para decir, bueno, acá acabó la transición. En el caso de Paraguay todavía hay elementos que son considerados propios de la transición. Por eso preferimos utilizar el término periodo democrático. En este periodo democrático, ¿cuál ha sido el rol de la prensa en Paraguay y cómo se ha visto al Paraguay desde ese lugar, desde el periodismo? Y al plantear este tema, recuerdo el libro titulado Contrafuegos, del destacado sociólogo francés Pierre Bourdieu, que analizaba el tema de la televisión y la política, y la prensa, por supuesto, y el periodismo, ¿no? En esta triada decía Pierre Bourdieu que uno de los problemas más graves del periodismo es que su fuente es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente del periodismo es el propio periodismo. Y en ese contexto, el pensador francés dice que la prensa escrita ejerce un gran liderazgo en relación con la prensa oral y la prensa televisiva, porque justamente la prensa escrita es la que genera la fuente, la información, y sobre esa base básicamente se elabora la rutina para los, digamos, temas que se van a tratar tanto en radio como en televisión. Por supuesto que el análisis de Bourdieu lo está circunscribiendo en el contexto de los programas de carácter político o de carácter periodístico, si ustedes quieren, de género periodístico, ¿no? Entonces, esto es una primera cuestión, que su fuente es circular. Por otro lado, el concepto de los expertos, dice Pierre Bourdieu, que el concepto de los expertos no es un reconocimiento que provenga de una, digamos, comunidad donde el criterio sea la producción académica, los resultados de la investigación, sino el concepto de experto es otorgado por los propios medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación sí, son los que otorgan el calificativo de expertos a aquellas personas que pueden hablar de todo, desde la física cuántica y en el caso de Paraguay hasta la pomberología. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando la prensa está presentando a alguien como experto. Y son siempre esas personas que son consultados en distintos medios sobre varios temas. Dicho esto, en Paraguay queremos hablar cómo está el periodismo, sobre todo en estos últimos tiempos, porque aparecieron conceptos que tienen que ver con noticias falsas. En el caso de Paraguay, tuvimos una experiencia reciente con la transformación educativa de un grupo, digamos, de la sociedad civil que instaló una narrativa, instaló un discurso, incidió en un espacio político, en la clase política, concretamente en el Congreso Nacional, y estuvimos a punto de cometer una barbaridad jurídica que probablemente iba a ser digno de una tesis doctoral en el ámbito de las ciencias jurídicas. Pretender derogar, ¿sí?, un convenio internacional.
Dicho esto, entonces queremos hoy compartir con unos periodistas cómo ven el país, cuál es el papel del periodismo en nuestro país, en este proceso de construcción y consolidación de la democracia. Nos acompañan Ignacio Martínez, lo presentamos hoy como exdirector periodístico del diario Última Hora, a pesar que sabemos que ha pasado por otros medios de prensa escrita, televisiva, estuvo también, digamos, haciendo radio, estuvo en asesorías en distintos organismos públicos. Muy buenas noches, Ignacio, y gracias por haber aceptado la invitación. Hola Francisco, Sara, Fernando, un gusto estar acá, Francisco. Bien, también nos acompaña hoy en Visión País, y quisimos tener, y esto siempre tratamos de, en Visión País, tratar de equilibrar, digamos, porque esto me suelen criticar, ¿por qué todos son varones o por qué dos varones y una sola mujer? Ya no pudimos conseguir que hoy estén en piso dos mujeres, pero tenemos hoy la oportunidad de tenerle a Sara Moreno. Ella es periodista del Grupo ABC. Digo Grupo ABC porque ABC es radio, es televisión y diario. Muy buenas noches, Sara, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, gracias. Un gusto compartir con Juan Pablo, aquí con Ignacio. Aquí estamos. Muchas gracias. También le tenemos a un conocido amigo de Visión País, que en otro momento fue uno de nuestros panelistas, Juan Pablo Fernández, periodista del canal y diario 5 Días. Buenas noches, Juan Pablo, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Francisco, a ti por la invitación, a Ignacio, a Sara. Volver a la casa da gusto y hay muchas emociones en un espacio que yo respeto mucho y vos lo sabes. Ya, muchas gracias, Juan Pablo. Sí, de hecho siempre, digamos, suelo recibir de parte de Juan Pablo reconocimientos acerca del programa Visión País. Vamos a ir a una brevísima pausa. A la vuelta ya, ¿cómo ven los periodistas el Paraguay? Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental Estamos arrancando otro capítulo de Va con Onda. te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. Sorprendía unos mensajes en Twitter de la cuenta oficial de Cetrapam, en la que mostraba que en el primer mundo se viajaba como sardina. Evidentemente que los empresarios del transporte no usan el transporte público. Si se subiesen a las 6 de la tarde en un colectivo en Asunción, van a sentir lo denigrante que es el servicio que ellos mismos dan. Va con Onda. Lunes a viernes de 7 a 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. Mirar es un término que depende muchísimo del lugar donde uno se ubica para poder, digamos, ver lo que quiere ver. Y podríamos agregar a a este lugar desde donde se mira, aquella frase tan famosa del filósofo alemán Friedrich Nietzsche cuando dice: no existen los hechos. Lo que existen son las interpretaciones sobre los hechos. Esto sí que es jodido para el periodismo, ¿eh? No existen los hechos. Lo que existen son interpretaciones sobre los hechos. Sin embargo, siempre se habla de la veracidad de la información objetiva, y que incluso es un derecho. Obviamente la información hoy por hoy está conceptuada como un derecho, digamos, humano. En ese contexto, Sara, una primera aproximación acerca del periodismo en Paraguay en este periodo democrático, ¿cómo evaluarías? El periodismo está teniendo varias etapas hoy en día, sobre todo con la inserción de la tecnología y lo que representa hoy en día mucha interacción con la gente, sobre todo a través de las redes sociales. Creo que hay una disposición interesante de los medios de comunicación de escuchar, de entender a la ciudadanía que está haciendo llegar sus reclamos, y se entendió que es un espacio que hay que dar, porque si no la gente se te va. Por mucho tiempo el periodismo fue bajar línea
ir directamente, hacerlo lineal. Hablabas de la fuente circular y hoy en día yo creo que esa fuente circular se puede insertar también allí lo que representa la ciudadanía. Pero también en medio de toda esa tecnología que va llegando, que se va sumando con las redes sociales y demás, entran también los peligros. Representan los peligros de, por ejemplo, las noticias falsas, las fuentes muchas veces que no tienen la veracidad de los hechos. Son cuestiones cambiantes. Yo creo que hay una cuestión de adaptarse en este tiempo a todo lo nuevo que va viniendo, sin dejar aquellas buenas prácticas que fortalecieron al periodismo. Ahora, Ignacio, tu conocimiento, tu experiencia en distintos medios de comunicación, ¿cómo estás viendo el desempeño de la prensa y particularmente en determinados momentos, como el caso último de las elecciones, no solamente las elecciones generales, sino incluso las primarias, ¿verdad? Las elecciones internas, donde estuvo muy polarizada la posición de los medios de comunicación en Paraguay? Mira, creo, Francisco, que hay un elemento importante que hay que reconocer. Hay suficiente libertad de prensa en Paraguay. Creo que hoy en día no tenemos esa mano estatal que pueda de alguna forma amedrentar, al menos no se ve, al menos no hay una denuncia formal. Creo que la prensa pasa por una situación diferente porque los inconvenientes probablemente sean internos, y ahí cuando hablamos de periodistas necesariamente tenemos que hacer la fusión con los propietarios de medios. A mí me parece que en estas internas y elecciones generales la mano de los directores de medios tuvieron mucho que ver, y de alguna forma hay que reconocerlo, no es ningún delito ni falseamos nada, todos somos asalariados y respondemos a una realidad laboral, y muchas veces esa dinámica o esa directiva que viene de arriba de alguna forma termina manoseando la labor de la prensa, ¿verdad? Acá existieron holdings que de alguna forma manosearon la información, que por ahí estuvieron más cerca de la propaganda, de la promoción de ciertas candidaturas, y probablemente sea parte de un proceso de crecimiento, ¿verdad? Yo creo que en el espacio de libertad todos tenemos la posibilidad de aprender, y la prensa también es parte de eso, ¿verdad? Cuando analizamos el país necesariamente tenemos una visión muy crítica a la clase política, que con razón tenemos que hacer porque maneja el presupuesto, a una función pública con un alto porcentaje de corrupción, pero también tenemos que mirar al sector privado, el comportamiento de nuestros empresarios, el comportamiento de los sectores sociales y también la labor de la prensa, ¿verdad? Creo que el gran inconveniente que tenemos hoy es que no tenemos una organización de prensa que de alguna forma pueda hacer un análisis del comportamiento de los medios de comunicación. Es complicado para un periodista internamente hacer una autocrítica, porque eso significa de alguna forma poner en riesgo tu trabajo. Entonces, hoy no tenemos un sindicato de periodistas, no podemos tener un colegio de periodistas porque la Constitución lo impide, enhorabuena que así sea, pero creo que necesitamos un colchón social o una institución que genere análisis o que de alguna forma genere una contrapoder a esa ofensiva de los grandes empresarios que tenemos hoy. Hay empresarios tradicionales, pero hay empresarios nuevos que habría que ver con qué razón y para qué se metieron en este mundo de la comunicación. Y a veces el comportamiento de sus medios demuestran que no necesariamente está con ese hecho que dijiste, ¿verdad? El hecho existe, Francisco. Yo tiro esto y el hecho es que cayó el vaso. ¿Por qué cayó o cómo cayó? Bueno, esa es otra cosa, pero el hecho existe. A veces los grandes entendidos, filósofos, expertos en comunicación también está con esa versión de que la verdad no existe. Existe el hecho, ¿verdad? Existe el manejo objetivo, existe la posibilidad de un manejo honesto. Cada uno tendrá su opinión sobre el hecho, pero el hecho existe. Así que yo en eso medio que disiento con estos grandes entendidos en comunicación que dice que el hecho no existe. Por supuesto, el objetivo básicamente es debatir, ¿no? Dentro de la filosofía de la comunicación se considera que la objetividad es una quimera, ¿verdad? Es una ilusión y está bien, a lo mejor eso fuerza también nuestras argumentaciones, ¿verdad? En otro tiempo, Juan Pablo, la noticia falsa era que eventualmente esta víbora tan grande que ahora no me acuerdo el nombre. La Curillo.
Famoso Curiyú, ¿verdad? En otro tiempo, la noticia falsa en Paraguay era que una Curiyú le tragó, digamos, a una persona y la esposa desesperada denunció que fue comido su marido por esta víbora, ¿verdad? Por la Curiyú. Hasta que después apareció el personaje. Había sido que no estaba en el estómago de la Curiyú, ¿verdad? Sino el tipo estaba por una estancia del Chaco. Sin embargo, en estos últimos tiempos, la noticia falsa, digamos, tiene que ver con un brazo de, digamos, de una organización internacional antiderechos, ¿sí? Donde tienen objetivos claros y estrategias comunicacionales sofisticadas. Y construyen una narrativa e inciden en la clase política, que es lo que definitivamente buscan, que es lo que pasó con la experiencia de la transformación educativa. ¿Cómo estás viendo este fenómeno de las noticias falsas en Paraguay? Yo creo que está en una etapa incipiente en comparación a otros países, como el caso de Estados Unidos, que fue furor en las últimas elecciones que dio ganador a Donald Trump en su momento y se planteaba bastante ese debate. Aquí en la Argentina también últimamente, también en estas últimas elecciones con Milei y todo lo que es la construcción de piezas informativas que llevan justamente a este análisis que estamos haciendo. Pero me quiero agarrar con un poquitito de lo que dijo Ignacio recién, Francisco. Me parece muy interesante desde el punto de vista de una necesidad que podemos después ampliarlo a una mirada más macro, que es un Estado completamente desordenado. Y enfoco el comentario principalmente a los medios de comunicación del Estado. Ignacio planteaba muy bien el hecho de que hay que poner una lupa un poco dentro de lo que significa el sector privado manejando medios. Ahora, en la vereda de enfrente hemos tenido históricamente gobiernos que han manejado las instituciones públicas de comunicación como espacios donde solamente eran utilizados como propaganda. Ahora, este puede ser un escenario interesante en el inicio de esta nueva administración para ver si tal vez tienen el deseo de poder darle dignidad a los espacios estatales de comunicación, pero que se entienda que esos espacios tienen que ser plural para todos los sectores y a partir de ahí empezar a construir una comunicación oficial que realmente la gente pueda decir, me voy a tal medio porque ahí está la veracidad de la información. En todo este proceso que hemos vivido en los últimos tiempos de desgaste en materia de comunicación, tiene mucha razón lo que dice Ignacio desde el punto de vista de que hay muchos actores privados que desean tener sus propios medios de comunicación para poder instalar ideas que al final la gente dice, no, eso lo dice porque tiene tal empresa, lo dice tal cuestión. Pero al final el deterioro de nuestra democracia va a partir mucho también de lo que implica el tema del deterioro de estos espacios de comunicación. Porque al final la gente no va a creer en nada y eso al final va a terminar siendo nefasto para el proceso democrático. Para cerrar un poco la idea con relación a tu pregunta, yo creo, Francisco, de que lastimosamente nos va a tocar vivir esta experiencia. Y a veces hay que pasar por cierto proceso de una enfermedad, darle un antídoto y al final terminamos curándonos de esa enfermedad. Yo creo que el tema de las fake news, de la agenda setting, de un montón de elementos que en materia de comunicación se construyen, hacen de que tengamos que vivir esta gripe, pero si logramos superar, creo que vamos a tener ese anticuerpo instalado para que la gente pueda no comerse las noticias falsas. Independientemente, Sara, a esta polémica del tema de que no existe la verdad, no existe la objetividad, no existen los hechos sino interpretaciones, en el caso paraguayo, varios medios de comunicación construyen una narrativa que al cotejar precisamente, digamos, con los hechos, partiendo del supuesto, ¿verdad?, que los hechos tal cual existen, la interpretación sobre ese hecho como narrativa, como discurso, y pongo un ejemplo para que la audiencia nos pueda seguir, nos pueda comprender. Recuerdo que en una de las, digamos, elecciones generales presentaban, un medio de comunicación presentaba que tal candidato
digamos, iba a ganar las elecciones, no sé por cuánto por ciento, ¿no? Entonces, sabemos el efecto que genera ese tipo de narrativas, digamos, Claro. en la ciudadanía, ¿verdad? Y que poco o nada ayuda a consolidar desde los medios de comunicación, a consolidar el sistema democrático. Y con un, digamos, me parece un dato que a mi modo de ver no es menor. No sé hasta qué punto la ciudadanía paraguaya, en una gran mayoría, tiene capacidad para discernir la información que presentan los medios de comunicación. Y cuando digo medios de comunicación, ya incluyo también las redes sociales. Claro. ¿Verdad? Entonces, recuerdo que en la década de los 90, cuando le habían convocado a un sociólogo y filósofo francés para asesorar la reforma educativa del sistema educativo francés, uno de los objetivos principales del sistema educativo era que los alumnos al egresar pudieran tener la capacidad suficiente para discernir lo que los medios de comunicación planteaban. Aquí nosotros estamos lejos de eso como objetivo, digamos, de nuestro sistema educativo. Con este agregado, entonces, la pregunta, ante ese tipo de narrativas, la ciudadanía no tiene capacidad, una gran mayoría de la ciudadanía no tiene capacidad, digamos, para discernir. Sí. Entonces, ¿qué queda? Y agrego un tercer elemento, incluso lo que planteó Ignacio, ¿verdad? Que están los intereses también, obviamente, de los empresarios que legal y legítimamente disputan, digamos, también poder económico, poder político, ¿verdad? Y otro tipo de poder, probablemente cultural también, ¿verdad? Y que, reitero, y que es legítimo. Entonces uno dice, a ver, ¿dónde queda el periodista, verdad? Claro. O sea, y la libertad de prensa en ese sentido. Yo creo hoy en día, Francisco, que hay una cuestión que se va dando ya con los medios de comunicación en Paraguay, y es que ya hay una tendencia de los medios hacia todo eso que vos decís. Los intereses, a lo que dictan los jefes, los empresarios muchas veces. Entonces el público elige con quién identificarse. Pasa mucho eso. Y lo que vos decís es preocupante en el sentido de que hoy en día el Ministerio de Educación está hablando de un plan de lectura porque 8 de cada 10 chicos no interpretan lo que leen. Imagínate interpretar una noticia o interpretar el hecho, como decía Ignacio, ver si esa es la verdad. Es realmente muy difícil. Mucho se ha hablado de que hoy en día estamos en los tiempos de la posverdad también, que es otro factor. Son varias cuestiones que tienen que someterse al análisis, pero hay una fortaleza que siempre va a hacer que un medio de comunicación o los periodistas de manera individual se sostengan por sobre todas estas cuestiones que donde están las noticias falsas o donde están los intereses, y es la credibilidad. Cuando un medio de comunicación o un periodista pueda sostenerse sobre la credibilidad, eso va a hacer que pase cualquier tormenta, y allí es donde la gente va a decir, a este medio yo recurro. Cuando sucede algo, ¿dónde voy a leer la noticia? Al medio al que yo creo, al que yo sé que me va a dar la noticia verdadera. Si mi tía me está enviando una cadena por WhatsApp, yo le voy a decir, tía, ¿dónde viste eso? Es un medio de comunicación serio, es una fuente confiable, porque la gente busca también una fuente confiable a la hora de la verdad, de informarse debidamente. Esa yo creo que es la fortaleza que el medio de comunicación y el periodista y el periodismo tiene que construir para sobrevivir a todo esto que hoy en día representan peligros para la construcción del periodismo. Tengo que ir a una brevísima pausa y en términos futbolísticos lo que dijo Sara, queda picando el balón y probablemente frente al arco. El delantero, ¿verdad?, está frente al arquero. ¿Hay medios de comunicación creíbles o es muy pretencioso hacer ese planteamiento? Bueno, voy a bajar entonces mi pretensión. ¿Hay periodistas creíbles en Paraguay? Brevísima pausa. En NPI nos mantenemos siempre conectados a la fe. Madre, aquí estamos para consagrar a Jesús por medio de vuestro Inmaculado Corazón, como lo que somos y tenemos.
Te traemos en vivo desde la Catedral Metropolitana de Asunción la misa en homenaje a la Virgen de Fátima. El Dios Altísimo te ha bendecido a ti, Virgen María, ha engrandecido tanto tu nombre que los hombres no dejarán de alabarte. Misa en homenaje a la Virgen de Fátima. Viernes 13 de octubre a las 19 horas. NPI nos conecta siempre. Una mirada al Paraguay desde el periodismo, tema de análisis hoy en Visión País. Antes de ir a la pausa, en el bloque anterior habíamos planteado dos preguntas. Si en Paraguay hay medios creíbles y por otro lado decía, bueno, creo que soy muy pretencioso, hay periodistas creíbles. En estos 13 años haciendo televisión y radio, llegué a la conclusión que en realidad no hay, en el caso de televisión, no hay canales más vistos, sino programas más vistos. Y creo que eso de alguna manera contribuye por lo menos a sospechar de que la credibilidad, ¿no? Digamos, de la teleaudiencia o de la audiencia es una realidad, ¿no? O sea, efectivamente cuando uno mira digamos, las mediciones, dice, sí, hay gente obviamente que cree y no es simplemente una creencia ciega. Creo que ahí hay varios elementos. En ese contexto, Ignacio, en otros tiempos en el Latinobarómetro aparecía por detrás de la iglesia, digamos, la prensa como la instancia o la figura más creíble en Paraguay. Yo no sé por qué sacó el Latinobarómetro, porque ya no aparece la prensa, no es que aparezca la prensa tipo, en el caso de Paraguay, refiriéndose a la credibilidad de los tres poderes del Estado, por ejemplo, ¿verdad? Que cada vez hay uno de los poderes del Estado que ya tiene un dígito nomás, ¿verdad? De credibilidad, según esa percepción. Pero ya no aparece la prensa. No sé si, ¿qué pasó? Si la credibilidad es cero o ya no es interés, digamos, esta organización internacional ocuparse de la percepción de credibilidad de la ciudadanía, digo bien, respecto al tema de la prensa. Pero hoy vos, ¿cómo percibís eso? ¿Cayó la credibilidad? ¿Sigue manteniendo la credibilidad? ¿Qué ha pasado? Mira, Sara acaba de decir que 10 estudiantes, 8 no entienden lo que leen. Y vos, Francisco, estabas diciendo que hay dificultad para discernir. Entonces la pregunta es, ¿la gente entiende qué es ser creíble y qué es ser popular? Porque yo creo que hay periodistas populares, pero habría que ver qué grado de credibilidad tiene. En este tiempo vimos campañas y campañas y campañas a favor de un personaje, pero ese personaje se consolidó más. O sea, ese efecto popular no significa necesariamente credibilidad o una incidencia, una influencia en la gente. Además, yo creo que, Francisco, hay una política internacional de convertir al periodista en un mero show. O sea, aquel periodista que hace un esfuerzo por intentar mostrar una imagen creíble, difícilmente puede hacer parte de la televisión por darte un espacio visual, ¿verdad? Hoy hay programas periodísticos donde el periodista se convierte en foco de información. Él es la noticia, ¿verdad? Hace un mes por ahí vi en un medio impreso incluso que uno de los directores era tapa del diario, ¿verdad? O sea, hay cosas extrañas hoy en día en la comunicación y me parece que eso se fomenta, ¿verdad? Me parece que hay una política mundial, para no echar toda la culpa en Paraguay, de vaciar de contenido la mente de la humanidad. Que la gente no pueda discutir, que la gente no pueda analizar, que la gente tenga cada vez menos capacidad de discernimiento. Creo que hay una política mundial, ¿verdad? Y acá nomás agarro lo que decía Fernández porque me parece un tema interesante. En esta ausencia, en esta crítica que le estamos haciendo a las políticas privadas de comunicación, hay una ausencia de la comunicación pública, ¿verdad? En este momento nomás pongo un ejemplo, que hay un debate fuertísimo a través de los medios privados del tema del combustible, del costo del combustible, ¿verdad?
Aparentemente hay una instancia que quiere bajar el precio del combustible dentro del espacio público, pero toda la instancia privada dice que el desfasaje del precio es por culpa de la institución pública. Yo no sé si eso es cierto o no, pero hay una sola versión de parte del sector privado y no hay una contestación de parte de una política de comunicación pública para contrarrestar. Porque finalmente, ¿qué le conviene al pueblo paraguayo? Que haya reducción del precio del combustible, ¿verdad? Claro. Pero parecería que todos se ponen de acuerdo para que el pueblo paraguayo tenga un combustible más caro. Todas las empresas privadas haciendo lobby a través de las emblemas privadas y el espacio público que nos hace una defensa, si es cierto o no, que Petropar tiene condiciones para bajar el precio. Te pongo un ejemplo concreto donde parecería que el pueblo está más abandonado, tanto el sector privado como el sector público en comunicación. Ahora, puntualmente, Ignacio, cuando estabas hablando del tema de los medios de comunicación estatal o público, ya soy partidario de utilizar incluso lo público, no lo estatal, ¿verdad? Público. Por el concepto como concepto mismo de bien público, sí, de todos y no de los que están en el ejercicio del cargo. En la figura de la puerta giratoria, ¿no? Porque mencionaste el caso emblemático para mí, ¿verdad? De justamente del órgano estatal responsable del tema de los combustibles, sí, ¿verdad? Que es Petropar. Y tanta denuncia hubo en relación con el tema de la, digamos, de la puerta giratoria, ¿verdad? Esto de que o estaban en el sector privado y entran al sector público, ¿verdad? Como para tener información privilegiada, así mismo, luego para que con esa información obviamente terminen beneficiándose el sector, digamos, privado, ¿no? O al revés, entra primero al sector público y después es contratado en el sector digamos, privado. Creo que por ahí podría venir a lo mejor algún tipo de explicación también. Y es posible. Yo te di el ejemplo porque se me ocurrió y porque sí, el tema combustible es muy sensible, afecta al bolsillo, claro, y a través del bolsillo viene la inflación y el costo de vida, ¿verdad? Yo no tengo una respuesta a eso, pero es posible que sea así, ¿verdad? Habría que ver nomás si el que aparentemente es dueño de una estación de servicio sigue siendo el dueño o ya no es. Me parece que pasó a una empresa chilena, ¿verdad? A lo que me querés llevar en apariencia, ¿verdad? Yo no tengo una respuesta, pero creo que hay que tener bien clara también la película. Aquel que estuvo acá ya no puede estar acá porque maneja información sensible. Claro. Hay una competencia desleal ahí, total. ¿verdad? Pero son cosas tan elementales que el Estado paraguayo hasta ahora no puede solucionar, ¿verdad? Si uno mira así en profundidad el crecimiento de nuestra democracia, parecería que hay un deterioro. Parecería que hay un deterioro, cosas tan elementales, tan mínimas, no podemos corregir. Y yo creo, Francisco, creo Sara y creo, mi querido Fernández, que buena parte pasa por la prensa. Buena parte pasa por la prensa, ¿verdad? El periodista, yo te puedo asegurar que en el 99,99% eligió esta profesión por una cuestión altruista, ¿verdad? Pero de repente parecería que hemos perdido el norte también. Por eso digo que hay se asusa. Parece que vos seas un showman, que sea una figura emblemática, que el periodista está por encima de la sociedad, que no tiene derechos y obligaciones. Eso no es cierto, ¿verdad? Vos sos uno más que formás la cola, vos sos uno más que sufrís la consecuencia de un puesto abusivo en el combustible. Yo no tengo estadística para decir dónde está la razón, pero es un lindo tema para debatir. O sea, no puede ser que la publicidad privada de los que venden combustible privado tenga más peso que la razón y la verdad, que el precio tenga que ser transparentado, ¿verdad? Pero no debatimos. Y ahí yo digo que falta una institución paralelo o que trabaje fuera de las instituciones empresariales de medios de prensa que de alguna forma pueda dar una opinión diferente. Yo como periodista no me puedo arriesgar a tener una voz solitaria. Eso significa un riesgo, significa un peligro. Pero hoy no tenemos. Antes teníamos. En la dictadura se tuvo. En los primeros años del espacio de libertad se tenía, ¿verdad? Hoy yo no sé en qué andan la gente que dice ser dirigente de los gremios periodísticos. Juan Pablo, sé que querés referirte a eso, pero permitime formularte la pregunta. Si bien hoy hay posturas críticas acerca del ejercicio del periodismo en Paraguay, pero hay que reconocer varias cuestiones al periodismo, pero una de ellas quiero resaltar, sobre todo al periodismo de investigación.
Probablemente si no hubiera sido por el periodismo de investigación, varios hechos de corrupción en el Estado, ni nos hubiéramos enterado. No, y mucho antes incluso también de tener una ley de acceso a la información pública, o sea que desde el 2015 hemos tenido la chance de poder contar con una herramienta que la prensa antes de eso solamente se encargaba justamente de esclarecer un montón de situaciones que estaban de manera oculta y que generaban un daño tan grande. Porque lo que dice Ignacio con el tema del combustible, podemos citar un montón de otros ejemplos, ¿no? Pero que implica también, yo creo que no solamente una labor de la prensa, sino una labor como ciudadanía en general para ir justamente trabajando. Y quiero tomar dos elementos que dijo Ignacio que me parece muy interesante para analizar desde el punto de vista de la orfandad que plantea desde un espacio ni siquiera público ni privado, pero donde todos se puedan encontrar para justamente analizar ese tema. La precariedad del trabajo del periodista y del comunicador ha bajado muchísimo de nivel en comparación a lo que era 20 o 30 años atrás. Ignacio puede dar fe de eso. O sea, y en los últimos tiempos hemos visto también despidos masivos de periodistas en varios grupos privados de comunicación. ¿Eso qué te dice? Justamente, que nos está buscando calidad en la cantidad de gente. Una persona hace 20 años atrás se dedicaba solamente a ser un buen redactor. Ahora tiene que ser editor, tiene que ser una persona que filma su material, tiene que ser una persona que levante su material. O sea, se perdió también esa calidad. Pero ahí me parece importante reflexionar un poco en esta mesa, Francisco, la posibilidad también de volver a traer un actor fundamental como un elemento medio un poco a ese debate, que es la academia. Nuestras carreras de comunicación, y yo me animo a decir incluso todo, vos que sos un especialista en el tema educativo, Francisco, todas nuestras carreras universitarias están desfasadas. Ni qué decir la carrera de comunicación. Acá todavía tenemos una malla curricular y Sara me va a confirmar eso, que data de hace cuánto tiempo atrás. Todos los temas tecnológicos en la avanzada materia de comunicación no existen dentro de la malla curricular. Los chicos salen de las facultades de comunicación, tanto pública como privada, sin ninguna herramienta. Tienen que ir a ser pasantes en algún medio de comunicación, con suerte que le reciban, para empezar ahí a formar su capacidad como periodista, Ignacio. Y vos sabés muy bien porque fuiste jefe de redacción. Entonces la argamasa con el que recibe un medio de comunicación, ese material con el que va a trabajar, es pobrísimo. Entonces tampoco podemos elevar la capacidad de una comunicación. Y celebro este espacio, Francisco, porque estamos haciendo también una suerte de mirada introspectiva también de la calidad de lo que nosotros podemos ofrecer posteriormente en esa pregunta que decías, la credibilidad, ¿no? Y a veces cuesta mantener la credibilidad. En tiempos donde incluso dinero sucio ha entrado profundamente dentro del sistema de comunicación en el Paraguay y donde se ha comprado lapiceras, donde se ha comprado opiniones de ciertas personas, que eso se veía mucho en el ámbito jurídico antes cuando se compraban ciertos dictámenes, ¿no? Pero también ahora en el ámbito de la comunicación, y yo creo que tenemos que volver a rescatar incluso un espacio donde se puedan encontrar los periodistas. Yo le decía hace poco, y quiero cerrar un poco esta pregunta que me hiciste, y no sé si los colegas van a coincidir un poco con esto, Francisco. Al terminar el día y cuando se apagan las cámaras, los periodistas nos volvemos a encontrar en un espacio común donde cada uno tuvo que de repente ponerse una camiseta. Y muchas veces no quiso ponerse esa camiseta. Pero después, al terminar el día y te encontrás de repente en un encuentro común, ¿cómo andás, Mael Aporte? ¿Qué de tu vida? ¿Verdad? Y yo creo que eso es una señal que tenemos que volver a rescatar, ese espacio donde podamos compartir y donde los periodistas tienen que volver a ganarse la dignidad, Francisco. Hay periodistas que han perdido la dignidad en este tiempo. Ahora, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. En un país con una, digamos, memoria colectiva tan frágil como es el Paraguay, resulta que periodistas que han recibido, le quiero llamar, por utilizar un término, donación importante, como para tener una opinión o varias opiniones favorables, dejan pasar un tiempito y después aparecen otra vez liderando en algún medio de comunicación. Esto no es un dato menor. El otro dato, me gustó mucho lo de Ignacio entre el tema de la credibilidad y la popularidad. Y quisiera acá utilizar la metáfora un poco. Pensaba cuando él estaba hablando de ese tema
en la figura del árbitro. Es un problema serio, dicen los comentaristas deportivos, cuando el árbitro quiere ser el protagonista, cuando en realidad los protagonistas deben ser los futbolistas, ¿verdad? Y él debe contribuir, digamos, a eso, al espectáculo, digamos, del fútbol. Creo que ahí de alguna manera, si no estoy equivocado y no comprendí mal, ¿verdad? Creo que la metáfora podría ayudar. En ese contexto, digamos, Sara, poco favor hace a la figura, digamos, del periodista como un actor, digamos, clave en el sentido de la responsabilidad social que tiene de formar opinión sobre temas tan delicados. Claro. Y que tienen que, cuando digo temas tan delicados, tengo que ver, me estoy refiriendo a temas vinculados con el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Claro. Entonces uno dice, a ver, quitando a veces el periodismo de investigación, y nos queda muy poco de credibilidad, digamos, hacia el ejercicio del periodismo. ¿Qué habría que hacer o qué nos está pasando primero y qué habría que hacer? Me quedé un poco con una espinita con respecto a Ignacio, pero en el buen sentido de la palabra. Porque yo todavía creo que hay periodistas y medios que están contribuyendo a Paraguay. Fíjate que el caso Óscar González Daer, que fue destapado mediante los audios filtrados, y esta fue una investigación periodística, es del 2017. No estamos hablando mucho tiempo atrás. Reciente, ¿no? Claro, entonces hay bases que no se perdieron. Ahora sí, el periodismo se expandió mucho a estas áreas de popularidad, donde sí ya entran incluso los influencers. Hoy en día hay marcas de comunicación, marcas de empresas que no quieren trabajar contigo si no sos influencer. Y que te preguntan, si sos periodista y estás en un medio de comunicación, ¿cuántos seguidores tenés en Instagram o en redes sociales? O sea, también pasa por una cuestión comercial que se ha metido mucho a molestar un poco en ese sentido de la popularidad y el periodismo. Yo sí creo que hay una base que no se ha perdido. Por eso yo te decía hace rato, hay cuestiones en el periodismo que se deben rescatar, que no se deben perder. Y allí está el periodismo de investigación, que para mí es la base, que siempre es lo que ha traído. Pero el periodismo tampoco puede ser Superman. Claro. ¿Qué es lo que pasa si tantas denuncias se han hecho y la justicia no avanzó? Hay muchísimos casos. El hijo de Ramón González Daer, que hace cuánto se hizo la denuncia, el hijo de Óscar González Daer. Sí. ¿Hace cuánto se tuvo el caso? Se hizo incluso el juicio a Óscar González Daer y su hijo hasta ahora no está procesado. Entonces el periodismo tampoco puede ser Superman. Sacar las denuncias, o tenés el caso de Natalia Zucolillo, la directora ABC, que fue llevada a un juicio y está condenada en primera instancia por una querella por difamación, cuando la denuncia principal de ese caso tenía que ver con la falencia del sistema Marangatú y no con si Marta González era fea o linda. Y ese fue el juicio en el que Natalia Zucolillo, la directora de un diario y un periodista, fueron condenados en primera instancia. O sea, también hay peligros que tienen que ser resguardados dentro de esa libertad de expresión o de prensa que decía Ignacio. Tenemos buena fundamentación en Paraguay, pero tiene que ser resguardado aún más fuertemente. No cabe la menor duda, el ejercicio del periodismo sigue siendo un gran riesgo y a juzgar. A veces, cuando hablamos de periodistas, bueno, la gente comúnmente en su imaginario colectivo piensan en lo que salimos en una televisión de canal de aire o canal de cable, o tiene algún programa de radio en las radios más escuchadas de AM, o aquellos que escriben en la prensa escrita en los diarios de circulación nacional. Pero ¿cuántos colegas periodistas que están ejerciendo la profesión en el interior del país fueron cruelmente asesinados por la mafia, ¿no? O sea, el ejercicio del periodismo de hecho tiene riesgos. En ese contexto, en el próximo bloque, queremos hablar de, bueno, ¿y cuál debe ser el camino del periodismo en Paraguay para consolidar la democracia y para construir una ciudadanía responsable? De eso hablamos a la vuelta de la pausa.
NPI ahora. Un hombre que amenazó con matar a su mujer y ya se estaba dirigiendo a su casa llevando una escopeta. Agentes de la Policía Nacional pudieron evitar que suceda una tragedia. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Un presunto caso ya de feminicidio, una mujer que recibió cerca de 8 balazos y dejó huérfanos a 7 pequeños. NPI ahora, lunes a viernes 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. ¿De qué manera el periodismo en Paraguay puede contribuir a consolidar la democracia? Creo que es una pregunta legítima que podríamos formularnos. Y sobre todo porque en estos últimos tiempos, a mi modo de ver, comprender, percibir, hay una polaridad en los medios de comunicación. Sobre todo porque, y esto me van a, los que están en el, digamos, en el día a día, en el periodismo, me van a poder, creo que, orientar mejor. Pero la percepción que yo tengo es que en estos últimos tiempos hay mayor cantidad de empresarios, ¿no?, vinculados con los medios. O sea, los empresarios nuevos que han comprado medios o participan de las acciones digamos, de algunos medios. Y eso obviamente tiene sus riesgos, y sobre todo tiene sus riesgos para, digamos, consolidar esta frágil democracia en nuestro país. En ese, digamos, contexto, Ignacio, ¿qué tendría que hacer el periodismo paraguayo para consolidar la democracia? Sobre todo porque algunos están denunciando digamos, desde el periodismo, el copamiento en distintos sectores, y si cabe la expresión, estratégico de decisión de poder. Mira, primero creo que tiene que el periodista volver a su origen, que es el amor a una profesión, a un oficio. Eso va a significar recuperar la unidad, tener una organización que de alguna forma pueda amparar y trabajar con lo otro que decía Fernández, que me parece interesante, la sociedad civil. Yo tengo amigos que cada tanto me invitan para hablar sobre libertad de expresión y libertad de prensa, y yo les digo que ya me cansé de ese tema, que sería bueno trabajar por la calidad de la información. Si la sociedad paraguaya trabaja por la calidad de la información, va a generar un efecto de presión en la prensa, en las redacciones, tele, radio, para cuidar mejor el producto que estás dando. Si tu sociedad no tiene capacidad de entender lo que está consumiendo, entonces la situación se complica, ¿verdad? Primero te diría una organización, universidades y sociedad civil. Hoy tenemos sociedades civiles muy polarizadas también, que solo ven corruptos para un lado, que no ven corruptos acá, ¿verdad? Que también me parece que son sociedades civiles dirigidas, ¿verdad? Hay grandes grupos de ONGs que solo defienden la libertad de prensa y la libertad de expresión. Yo le digo a esos amigos que posiblemente después de este programa vamos a ir debatiendo, ¿verdad?, que eso es trabajar para los grandes empresarios mundiales que ya tienen el monopolio de los grandes holdings a nivel internacional, ¿verdad? Y que en Paraguay hay actores empresariales nuevitos que no sabemos si en verdad aman la comunicación o entraron única y exclusivamente por una cuestión de negocio. Te respondo, una organización periodística, una sociedad civil mejor organizada y debatir constantemente, ¿verdad? Yo creo que, acá con cariño le respondo a Sara, yo dije que el 99% de los periodistas, yo pongo la mano por ello, pero no pongo la mano en aquellas personas que crearon medios de comunicación o que compraron hoy medios de comunicación, ¿verdad? Eso no significa que le esté acusando, sino que dejo mi sensación de duda y de sospecha de la intencionalidad de aquella gente que hoy en día se convirtieron en propietarios de medios de comunicación. Esto no es una novedad, obviamente, Sara. Recuerdo había participado de un encuentro que creo que consideraron así como un punto de partida aquella experiencia de
de la empresa Bo, que fue uno de los empresarios, digamos, más poderosos en su momento, que construyó una holding, ¿verdad?, de prensa escrita, radial y televisiva, ¿verdad? Pero no hemos visto en esa construcción, digamos, una incursión así directa sobre todo en el ámbito del poder político. Los que vinieron detrás de Nicolás Bo, sin embargo, sí, ¿verdad? Vimos que el objetivo era incidir y establecer la agenda del poder político. Y establecer la agenda del poder político buscando, obviamente, mayor lucro, ¿no?, para sus empresas. Esto, a mi modo de ver, se agudizó en estos tiempos, poniendo ya, digamos, en tela de juicio incluso el mismo sistema democrático. ¿Cómo ves esa situación? Y fíjate, Francisco, que si estamos hablando de grandes empresarios que están interesados en medios de comunicación, o decían nuevos empresarios que se van sumando a ganar o a comprar medios de comunicación, es porque se dan cuenta de la relevancia que tienen los medios de comunicación, de la fuerza, del poder. Por algo se habló mucho tiempo del cuarto poder, del periodismo, de los medios de comunicación. Allí está la incidencia fuerte. Y allí es donde hablábamos de esa construcción necesaria, de la credibilidad, del fortalecimiento que debe haber en el periodismo, de siempre tener en cuenta los hechos verdaderos, de que el día de mañana, si hay una catástrofe, si hay algún accidente, ¿dónde te vas a consultar? ¿Cuál es tu fuente confiable? Esa siempre tiene que ser la característica principal. Yo creo que es por eso, ¿verdad?, que hay tanto interés en ser parte o en tener un medio de comunicación, porque es poder, porque es fuerza, porque es fortaleza, definitivamente. Y allí está eso, cuando vos hablas de esa construcción del periodismo en la democracia, ahí está esa fortaleza que debe ser utilizada para el bien. Que el periodismo pueda seguir sirviendo a la sociedad en esas denuncias que se realizan, en hombres fuertes que cayeron en su momento gracias a la fortaleza del periodismo en ese sentido. Y de no olvidarse de esa ciudadanía que te necesita hasta para una denuncia chiquitita. Se perdió su mascota, ¿y a dónde se va? Al medio de comunicación, porque para la gente el periodismo tiene que ser ese lugar donde seguir recurriendo con confianza siempre. Juan Pablo. Francisco, justamente con lo que dice Sara, yo me quedo un poco preocupado con algo que creo que tenemos que dejar sobre la mesa el día de hoy en este debate, que es entender la comunicación desde el punto de vista de un derecho humano. Está consagrada en la Constitución Nacional nuestra, está consagrada también en la Declaración Universal del Hombre. ¿Por qué digo esto, Francisco? Hace un par de semanas salió el dueño de esta plataforma de información que anteriormente se llamaba Twitter y ahora se llama X, diciendo de que ahora se va a pagar para poder formar parte de esa red. Los medios de comunicación en general en el mundo se han establecido también con ese criterio económico de ser también espacios donde si uno quiere leer más la noticia, y es la corriente, porque por ese mecanismo van a sobrevivir, uno tiene que pagar para informarse. Entonces, creo yo también que es muy importante hacer una suerte de contracorriente también sobre eso y hacer entender de que la información y la información de calidad es un derecho humano. Entonces, me parece que también esto nos tiene que llevar justamente a plantear eso. Si ser libres, y eso suelo decir yo en mis clases en la universidad, y a veces los alumnos se quedan sorprendidos, si uno quiere escuchar música sin publicidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pagar. Si uno quiere ver una buena película, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Tiene que pagar. Entonces, si para informarnos vamos a tener que pagar, ¿cuál es el nivel de democracia que vamos a tener el día de mañana también en relación a eso? Por eso me parece importante justamente analizar también el futuro de una comunicación para la sociedad, para la gente, como decía justamente Ignacio también en un momento determinado. Porque el día de mañana, esa gente que no tenga la capacidad de poder pagar, va a terminar siendo un problema grande para todos después del día de mañana. Entonces, creo que también un poco por ahí tiene que ir el análisis, Francisco. Pero hay que comer.
Claro, también esa es la otra realidad, hay que comer, dice Sara. Y en la cuestión privada hay que comer. Sí, y correcto. hay que sustentar a los trabajadores. Ahora, si me permitís Sí. agregar, ahí sí está la función de la comunicación pública. Claro. Ahí es donde la comunicación pública se tiene que fortalecer y la gente que no puede pagar tenga el derecho de acceder a la información Claro. pública, que es gratis. Así es. Sí, o sea, ustedes esperaban que termine el programa para instalar una cuestión súper compleja, que es el tema de la información como mercancía, ¿no? Esto es una cuestión delicadísima. 30 segundos, Ignacio. No, es cuestión de fijarnos nomás. ¿Quién es el empresario que quiere perder plata? Ninguno. Y casi la gran mayoría de los medios de comunicación en Paraguay pierden plata. Entonces la pregunta es, ¿por qué este empresario se mete en este negocio donde este negocio le va a reportar pérdida? Te dejo la respuesta a vos. Vos que sos filósofo Vos y sos la filósofo profecía. catedrático. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por Francisco, hablar con nosotros. gracias, Muy de vuelta amable. y un placer estar siempre en Misión País. Muy amable. Gracias, Sara. Muy Gracias, amable. Francisco, un gusto. Por estar con nosotros. Gracias, Ignacio. Igualmente. Gracias. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Teledía, de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Una fiesta patronal que casi termina en tragedia. Hubo disparos. Hay personas heridas, ya están fuera de peligro. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía, de 13 a 14. En Villamorra, delincuentes dispararon contra la camioneta de un cambista que en ese momento se encontraba dentro de un centro comercial. La víctima dijo a la policía que no tenía nada de valor en su vehículo. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. Una mirada al Paraguay desde el periodismo ha sido el tema de análisis. Muy interesante lo que nos dejaron nuestros invitados. Planteábamos el tema de la credibilidad de los periodistas en Paraguay y sobre todo Ignacio Martínez, ex director periodístico del diario Última Hora y ocupó cargos importantes también en otros medios de comunicación, nos había dicho que en Paraguay es importante hacer la distinción entre credibilidad y popularidad, que según su parecer hay algunos periodistas que se preocupan más por ser populares que por ser creíbles. Y hay que buscar esa credibilidad, sin lugar a dudas, planteaba justamente Sara Moreno, periodista del grupo de ABC, y que es importante precisamente esta credibilidad, porque hoy por hoy los ciudadanos que buscan una información tienen la posibilidad de cotejar esa información, cotejar en el sentido de, digamos, buscar cuál es la fuente de ese periodismo. Por otro lado, nos decía Juan Pablo Fernández, periodista del diario y canal 5 Días, que el tema que representa un gran desafío en el ejercicio del periodismo tiene que ver con las noticias falsas, por un lado. Y por otro lado, también decía que los medios de comunicación público deben ser, en principio, digamos, fuentes que permitan confrontar lo que se presenta como información en los medios de comunicación privados. De hecho, el periodismo tiene como principal desafío en Paraguay consolidar el sistema democrático. Esperamos responsabilidad de esta función tan importante en nuestro país. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.